lo que me planteo, espero que los siguientes 45 minutos, espero no extenderme mucho más, es presentar el proyecto aquí, decir un poco qué es lo que estamos haciendo y hablaremos sobre el hilo conductor va a ser el patrimonio, es decir, cómo algo que heredamos de un pasado más o menos reciente actúa hoy y cómo lo gestionamos hoy. Entonces, también he de confesar que si básicamente estoy dando esta charla ha sido un poco por sugerencia de dos amigos, pues de Juan Ignacio Lasagabaster y de Ismael García, que me dijeron que yo pensaba lo contrario, que presentar este proyecto aquí pues tenía un sentido y que merecía la pena y, bueno, y gracias a la Fundación por acogerme y darme la posibilidad de explicarlo. Y, por supuesto, gracias por darle sentido, porque voy a estar hablando solo, pero no sería muy productivo. ¿Cómo voy a intentar conseguir estos objetivos? De una forma muy fácil y lineal. Voy a explicaros, porque os hablo en el título de Hermualde. Los que conocéis el santuario pensaréis de qué me va a hablar este señor, este tío. Y os explicaré un poco por qué le llamamos así, en qué contexto de investigación estamos estudiándolo, qué es lo que hemos hecho y qué resultados nos ha dado. Y luego haré una reflexión final. Entonces, ¿qué es Hermualde? Hermualde es lo que muchos conoceréis como Santa Lucía. No sé si la gente lo conocéis, algunos me consta que sí, no sé si el resto conocéis el entorno de Santa Lucía en Llodio. Veo poco movimiento de cabeza, ¿no? Está a una distancia relativa del pueblo, está justo a las faldas del monte Camaraca. Si alguna vez habéis ido al Ganekogorta, habéis pasado seguramente por allí. Es decir, es un lugar que está bastante distanciado de lo que es el pueblo y que se conoce, en Llodio se conoce como Santa Lucía. Es donde está el conjunto monumental en el que estamos actuando principalmente, este es el conjunto monumental, según su declaración como conjunto monumental del Gobierno vasco. Esto sería Santa María del Yermo y esto sería Santa Lucía, que es la ermita que le da, por la que se conoce coloquialmente el lugar, básicamente por la romería de Santa Lucía. Entonces, este espacio es el que, digamos, que está configurando ese conjunto monumental y que es el epicentro, digamos, de un espacio mucho más amplio. Porque Hermualde realmente le llamamos así porque es algo, se conocía el espacio así en su momento en euskera, pero porque la romería ha perdido sentido, queremos darle lugar a una nueva significación social desde la cultura y desde su propia soporte natural. Es un lugar, es una reserva, digamos, natural de Llodio y también es una reserva patrimonial. La mayoría de cosas que se llevó el desarrollismo de los 70 en el pueblo se conservan allí. Suelo hablar de ello también como un parque, luego lo veremos, como un parque temático de la historia. Entonces, ese es el epicentro, que está de alguna forma, es lo que es el patrimonio oficial, el patrimonio que está considerado como tal por la ley. Y es un patrimonio, son dos parroquias, o sea, una parroquia y una ermita, y es un patrimonio básicamente eclesiástico y con muchos tintes nobiliarios, como veremos después, porque la historia de estos templos, especialmente la parroquia, el santuario del Yermo, está muy vinculada a las diferentes familias nobiliarias del valle. Pero como os decía, también yo lo llamo una reserva cultural. En la década de los 70 se destruye gran parte del patrimonio del pueblo y en este lugar no solo conservamos dos iglesias, sino conservamos muchos elementos de un patrimonio que no es oficial, pero que sí sentimos como nuestro, por lo menos allí, que está relacionado con la explotación forestal y con elementos rurales. Hemos encontrado un lagar de sidra del siglo XVI, este que tenéis aquí en la pantalla. Lo encontramos en unas excavaciones en ese entorno. Hay cortinas en las que se recogían las castañas, hay unos 12 elementos. Este mapa, no sé si se ve muy bien. En este mapa de aquí, todos esos puntos que se señalan están recogiendo algún elemento material y cultural, es decir, algo que desde mi perspectiva es patrimonio, aunque no esté considerado como tal en la legislación. Pues hay muchas cortinas que se llaman también ericeras o quiriquiñoes en euskera, en las que se recogían las castañas que desde el siglo XVII se vendían en Flandes o en el XIX en Inglaterra, las de este mismo lugar. Tenemos bastantes caleros, tanto familiares como industriales. Existen neveros en los que se almacenaba la nieve del Ganekogorta y se distribuía en Bilbao. Es decir, tenemos muchos elementos naturales, elementos patrimoniales relacionados con la explotación natural.
También, curiosamente, todo este espacio, o sea, este sería donde está el santuario y la ermita, y todo esto es lo que nosotros llamamos Hermualde, que es un espacio mucho más amplio. Es, curiosamente, un lugar donde se han conservado casi todas las menciones a la mitología de la zona. Es un lugar en el que habitaban lamías, es un lugar en el que está la cueva de Mari, es un lugar en la que prácticamente todas las menciones del pueblo mitológicas se concentran en el mismo. Y también es un lugar en el que se conservan vestigios de las últimas guerras civiles, es decir, las carlistas, donde había una línea que se llamaba la de Santa Lucía, que había unos 5 fuertes carlistas, y está el cinturón de hierro en el mismo entorno. Es decir, que si nos fijamos, podemos contar la historia, luego lo veréis, en este entorno podemos contar la historia del valle prácticamente desde casi la romanización, y adelanto algo, hasta el siglo XX. Es decir, tenemos elementos materiales que nos permiten recordar prácticamente toda la historia reciente del País Vasco y del valle en concreto. Entonces, Hermualde, para mí, desde que te estamos llevando el proyecto, es eso, es un espacio muy amplio, como una reserva cultural o histórica, en la que estamos intentando conocer esa base para darla a conocer y socializarla de alguna forma. Entonces, esto primero es lo que digamos, el conjunto monumental. Esto es un espacio mucho más amplio, y aquí tenéis algunas imágenes del cinturón de hierro que os decía, imágenes históricas o restos que quedan en la actualidad. Esto sería un ejemplo de una ericera, aquí marcados en el mapa la localización de unas cuantas de ellas. Aquí estaría el santuario del Yermo. Y esto es el ejemplo del lagar que os decía del siglo XVI. Y ahora mismo lo que estoy investigando últimamente, que más me llama la atención, es cómo un lugar tan remoto en un monte puede ser tan permeable a lo que está pasando en el mundo. ¿Que hay que producir más sidra para las colonias, para el colonialismo? Encontramos un lagar, se cambia el paisaje, se plantan manzanos. ¿Que en Flandes necesitan castañas para tintar la ropa? Pues bueno, el paisaje se cambia y se forman esos grandes castañales. O que en el XIX, el siglo XX, necesitan castañas los ingleses, pues bueno, seguimos plantando castañas. No es un lugar que está ahí apartado, pero que está participando de los principales procesos mundiales. Y eso es un poco mi línea de investigación en relación al colonialismo y otras cosas. Pero hoy os voy a hablar más de este espacio, que también yo lo veo cuando estamos trabajando no solo en el conocimiento arqueológico, sino en qué se puede utilizar ese conocimiento. Te das cuenta que hay muchas lecciones en este lugar. De alguna forma, aquí veis la localización, donde está con el círculo rojo. El pueblo está aquí abajo, no se ve el valle, pero para que os hagáis una idea del entorno en el que está. Y es un espacio, en oposición a lo urbano, es un espacio, por eso se han conservado estos vestigios, por eso se han conservado las menciones mitológicas, porque es un espacio rural, ¿no? Es un espacio de reserva también distinta. Lo que pasaba en la ciudad no pasaba allá arriba. Es un espacio más relacionado con la oralidad, por eso se mantiene la mitología frente a la escritura que estaba en la ciudad. Es un espacio en el que hemos visto que conviven pues muchas formas de entender el mundo que no podrían suceder en la ciudad. Es decir, luego veremos por qué se conserva la mitología o por qué supuestamente hay brujas en ese lugar hasta el siglo XIX, porque es un lugar al margen, digamos, de lo oficial. Es un lugar que está en el monte, allí perdido, en el que la gente en el siglo XX iba a cantar en euskera o los carlistas se refugiaban. Era un espacio en el que pasaban muchas otras cosas que no pasaba en la ciudad. Y por tanto es un lugar en el que hay cosas que perviven, cosas que cambian, y sobre todo a mí me gusta verlo como un lugar en el que conviven muchas cosas diferentes durante mucho tiempo. Esto entenderéis que es más desde una perspectiva de quién puede ofrecer a la sociedad un ejemplo así. También yo lo llamo como una zona de resistencia cultural, ¿no? Porque y aquí ya me acuerdo más de Agustín Azcárate, esa idea de la globalización y que nosotros tenemos, o sea, de dónde venimos, a dónde vamos y qué queremos ser. ¿Todos iguales siendo diferentes localidades? Si realmente tenemos una biografía como sociedad, una personal y una como sociedad, realmente se debe a nuestra historia reciente, a nuestras manifestaciones pues del pasado, ¿no? Y ese lugar, digamos, en el entorno Llodio está ahí. Seguramente vayamos todos parecidos vestidos en Llodio en Estados Unidos, pero en Estados Unidos no tienen lagares de sidra como los que tenemos o no recogían castañas como nosotros, ¿no? Un poco nuestra identidad, de dónde venimos, a dónde vamos, puede pensarse en ese lugar. Y queremos también que sea un lugar en el que una reserva también es, digamos, identitaria de alguna forma, no tanto identitaria en un sentido esencialista, sino de qué es lo que qué ha pasado aquí. Por tanto, ¿qué somos nosotros? Un poco la suma de las cosas que han pasado, y eso lo podemos pensar aquí. Nos podemos reencontrar un poco con esos elementos aquí. Yo creo que esto va a ser la parte más así filosófica, conceptual, ¿eh? Ahora vamos a pasar a cosas mucho más concretas, y esa un poco es la idea de partida. Tenemos un lugar
de alguna forma, yo siempre digo que quiero que siga, no sé si quiero que la gente siga fumando, pero sí que quiero que si hay máquinas de tabaco esté la imagen de Santa Lucía en las máquinas de tabaco de Llodio, porque hasta ahora estaba, ya empieza a no estar, o en los cuadros de los portales, ¿no? Es un lugar que la gente ya no se siente tan vinculada a él y queremos de alguna forma ponerlo en valor y que la gente vuelva allá arriba o sea, a sentirse en un espacio que sienten suyo y que quieren. Porque si no, seguramente pues, la iglesia se caerá, ese espacio lo cubrirá la vegetación, y es decir, queremos convertirlo en un activo, una reserva pues, para la gente. Entonces, para eso hemos puesto en marcha diferentes proyectos, pues redactados normalmente desde el GEPAC, grupo de investigación al que pertenezco, que ha participado, bueno, es dirigido por Agustín Azcárate, que hemos tenido muchas experiencias en patrimonio, como sabréis, desde la cátedra a muchos otros lugares. También involucrado la cátedra en Paisajes Culturales y Patrimonio, y nosotros redactamos el proyecto, el Ayuntamiento de Llodio lo presentaba a las ayudas del Gobierno vasco y así hemos conseguido hilar 3 proyectos seguidos que desde 2013 hasta hoy están en marcha. Y lo que os voy a explicar ahora es un poco qué cosas hemos hecho y qué resultados hemos obtenido. Lo que os contaré hoy sobre todo va a ser qué resultados hemos obtenido en el ámbito de la historia. Los objetivos del proyecto, aunque os puede parecer raro que un proyecto que está dirigido desde la arqueología tenga unos objetivos como estos, ¿no? O sea, nuestro proyecto es un proyecto más social que... O sea, el conocimiento tiene sentido solo si tiene una aplicación para la gente o si sirve para algo. Nos lo hemos planteado así. Os puede parecer raro, pero esto ahora digamos que se enmarca en lo que se llama arqueología pública, una arqueología para la sociedad, que ha tenido mucho auge desde la crisis. Es decir, los arqueólogos tenemos que plantearnos para qué trabajamos, lo que hacemos para qué sirve, para nosotros mismos porque nos interesa este periodo, para la gente, la sociedad que necesita algo. Se invierten en nosotros, tenemos que tener algún tipo tenemos que dar algo a la sociedad. Y esto desde la crisis, creedme que se ha multiplicado, las excavaciones ahora son de puertas abiertas, se hacen visitas, hemos cambiado mucho en este sentido. Algo que, por otra parte, en el caso de la catedral fue contracorriente. O sea, digamos que la catedral, sin haberse dado entonces el marco como se conoce de arqueología pública, ya se hace arqueología pública. Ahora se hace un poco más porque nosotros mismos tenemos claro que tenemos que dar algo a la sociedad para que podamos subsistir de alguna forma como disciplina. Algunos lo hacen por eso y otros lo hacen porque creemos que somos una ciencia que tiene que servir para algo. Y no en vano hemos participado en el proyecto de la catedral y creemos que ese es el camino desde siempre, ¿no? Antes de la crisis incluso. Entonces los objetivos del proyecto eran poner en valor y promocionar este conjunto monumental, desarrollar el sentido de pertenencia respecto a la gente, que la gente sienta que ese lugar le pertenece y le representa y que es suyo. Y luego veréis que hemos hecho bastantes cosas de educación en patrimonio. Muchos de los jóvenes que suben en los colegios o lo que sea, muchos de ellos ni tan siquiera han subido al monte nunca. Es decir, ya empezando desde ahí, y que la mayoría de ellos obviamente desconocen prácticamente toda su historia. Y nosotros, como digo aquí al final, bueno, queremos aplicar ese conocimiento en algo y una de esas cosas que le aplicamos es la educación. Porque nosotros tenemos, la verdad, que tenemos la suerte de tener un espacio en el que hay un montón de cosas que permiten contar historias. Es decir, nosotros desde la materialidad, desde el patrimonio, desde la arqueología, trabajamos con lugares y con cosas que gracias a esas las puedes contar muchísimas historias y es mucho más entretenido que estar en clase, creedme. O sea, la experiencia cada vez nos demuestra más que la gente, los chavales y chavalas, cuando van allá realmente sienten esas cosas y se quedan muchísimo más con la historia que cuando se las cuentan en clase. Entonces tenemos esas cosas a nuestro favor y queremos aprovecharlas. Aquí en la imagen tenéis un pasaje de las pistas teatralizadas que luego contaré un poquito y que nos han ayudado bastante a cumplir estos objetivos. Entonces el proyecto es uno, que es poner en valor que busca poner ese lugar en valor y bueno, se ha desarrollado gracias a diferentes proyectos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo primero pongo la investigación, no sé, eso del burro por delante para que no se espante, no lo estoy cumpliendo, pero tenéis un mapa con las investigaciones que hemos hecho hasta ahora. Falta el cuadrito de 2018 que se me ha ido a perder en el camino. En 2018 excavamos esto. Como veis, hemos excavado gran parte del espacio interior de la iglesia. Solo nos queda el central, que no lo hemos excavado porque no queremos interrumpir el culto, pero además está muy destruido por acciones recientes. Y hemos excavado también
en el exterior, en la zona exterior. Es decir, nosotros desde el principio investigábamos con la idea de, desde el primer año hicimos ya puertas abiertas. Cuando tenemos unos resultados dijimos, bueno, investigamos no tanto por investigar, que también, sino para que la investigación sirva para atraer a la gente. Y le explicamos qué era la arqueología, les enseñábamos todos los objetos y todas las cosas que estábamos haciendo. Bueno, aquí tenéis, esta es la imagen del sondeo de 2018 y en 2019 pretendemos seguir con esta excavación, este sondeo, y este seguramente lo vamos a pasar a esta zona de aquí, porque hemos abierto una campaña de voluntariado, han llegado al ayuntamiento peticiones de la gente que quiere participar y vamos a dar la posibilidad a la gente que participe y seguramente eso va a suponer que este espacio no podamos trabajar a gusto y abriremos aquí. Esto lo hemos excavado en 2018 y 2019 excavaremos aquí y aquí. Siempre digo que, y no lo digo por compromiso, sino que es un yacimiento muy generoso. Cada año que hemos excavado, lo veréis, nos han dado muchísimas sorpresas, muy gratas. O sea, buscamos una iglesia anterior, hemos encontrado, ahora veréis, 2 iglesias anteriores, una lápida romana, es decir, veréis, todo esto que os digo lo veréis ahora. Pero a nivel de la investigación, que no era el objetivo prioritario, sino un objetivo aplicado, ha sido muy, muy generoso. También teníamos la idea, y esto no hemos llegado a implementar del todo, en generar una excavación virtual. Cada vez que excavábamos, lo que estábamos haciendo era documentarlo en 3 dimensiones y hemos generado diferentes fases de cada excavación con la idea de colgarlo en la web o ponerlo en un ordenador que va a haber en el bar, centro de interpretación, que se va a hacer dentro de poco. De forma que la gente pueda ir viendo las diferentes capas, más que capas, momentos de la excavación, y todo el espacio documentado se va a poder ver, todo el espacio excavado, y se van a poder medir las tumbas, se va a poder dar la vuelta, medir, ampliar, es decir, vamos a generar una especie de excavación virtual para que sea accesible. Lo queríamos hacer online, pero hemos tenido problemas a la hora de buscar un formato específico, pero bueno, por lo menos estará en un ordenador allí. Y todas las excavaciones van a estar disponibles en modelos 3D. También hemos digitalizado parte del arte mueble, hemos hecho programas de realidad aumentada. A día de hoy, si subís al templo, veréis un panel sobre la historia del arte del lugar y veréis, esta es la Andramari, es un emblema del templo, luego os explicaré, y si os descargáis un programita y tal, bueno, os aparecerá la Virgen en realidad aumentada. Hemos digitalizado, se va a poder ver pormenorizadamente el retablo o diferentes, también algunos elementos que están en el Museo de Arte Diocesano, con la idea de documentarlos y que la gente pueda verlos o allí mismo también o la idea era hacerlo online, porque son elementos que no están a la vista. Entonces, de una forma lo digitalizamos y para siempre se van a quedar utilizables, se van a poder medir, porque están gráficamente referenciados. Si queremos saber cuánto mide los ojos este no sé, San Isidro, puede ser, pues podremos medirlos, podremos darle la vuelta para ver qué es por detrás. Es decir, hemos hecho un trabajo de documentación de los elementos que hemos considerado desde la perspectiva de la historia del arte más significativos. Hemos dado charlas como estas, lo hicimos en la primera fase del proyecto, aquí tenéis unas imágenes, en la Casa de Cultura y en un edificio del Ayuntamiento, y dejamos de hacerlas, porque era mucha inversión de tiempo y de dinero para que vinieran 20 personas. A ver, si hay que hacer, se hace, pero uno plantea, es dinero público, estamos haciendo bien, mal, y lo que hicimos fue pensar, ¿dónde está la gente en este pueblo? Pues está en los bares. Pues fuimos a los bares a hacer barferencias, bueno, y por lo menos nos podíamos tomar algo mientras hablábamos, ¿no? Supuestamente, a nivel, hay algo académico detrás de esto, que es que en una charla yo estoy arriba, vosotros estáis abajo, o ustedes, como prefiráis, y en cambio en un bar se supone que se crea un clima mayor distensión, y que, o sea, que estás más tranquilo, que puedes hablar, que la gente está como un clima más cercano y más ameno. Lo que hemos podido comprobar en la práctica es que cada fórmula funciona para un tipo de público. No sé si se intuye o lo veis, pero en las charlas, la gente que tiene determinada edad le gustan más las charlas que aunque también vienen gente de relativa edad a las barferencias, normalmente los jóvenes son más tendentes a las barferencias y cuando de determinada edad hacia arriba se prefieren las charlas. Esto nos ha llevado a una reflexión de realmente es un formato con el que conseguimos nuestros objetivos, y hemos llegado a la conclusión de que hay otras formas mejores que ahora os explicaré. Las charlas son obligadas, es decir, antes eran un pilar del proyecto y ahora lo hacemos porque queremos hacer las charlas, pero no tanto para conseguir nuestros objetivos, sino más como un compromiso personal. Yo investigo, de vez en cuando explico lo que hago, pero para conseguir esos objetivos de poner en valor, de promocionar, tal, hay otras cosas mejores, como ahora veréis. Hicimos visitas guiadas también, en 2015 a 2017 unas campañas de visitas guiadas. No nos quejamos, hacíamos más o menos un mes
durante 2 días o sea, al mes, 2 días a la semana de visitas durante varios años. Nos han venido unas 2.000 personas, que no está mal. O sea, bueno, Yodio tiene 18.000, si lo comparamos porcentualmente es poco, pero funcionaron bastante bien. Pero lo que nos dimos cuenta también es que llegamos a la gente que le gustaba la historia. O sea, la gente venía porque le gustaba la historia, tenía un interés, y tampoco acabamos de conseguir nuestros objetivos, porque venía ya la gente a la que teníamos que ese sitio le importaba o la quería. Y lo que hemos pasado a hacer es a ofrecer algo más que solo sea la historia, el patrimonio, y hemos empezado a enlazar historia con teatro. Es decir, este año hicimos, por ejemplo, esta representación in situ en Semana Santa. Aquí tenéis bastantes imágenes. Para que os hagáis una idea en cifras, en 4 horas participaron 240 personas. Es decir, era un pase muy corto, era relacionado con la historia del lugar, pero bueno, y un formato más libre, no era fiel a la historia. Hicimos 4 pases de 20 minutos durante 2 días y vinieron 240 personas. Que pasar Semana Santa y haberlo publicitado poco y con poco tiempo, la verdad que son cifras muy buenas. Pero funcionaron mejor todavía las visitas teatralizadas que hicimos el año pasado, en las que se llenaron prácticamente todos los pases que hicimos. En los de euskera igual había un poco menos de gente, aunque no eran explícitamente en euskera. Había un guía que hacía en euskera y la actuación siempre era en castellano, y otras eran en castellano. Pero bueno, todos los días llenamos, y creo recordar que fueron 8 sesiones, 8 visitas teatralizadas, vinieron, creo que fueron 400 personas. O sea, que realmente y la gente estaba contentísima. Bueno, ya veis la afluencia de gente, la gente nos paraba por la calle, nos felicitaba, nos llegaban WhatsApp de gente que no conocíamos. La verdad que este año repetiremos, de hecho estáis invitados. Aprovecho para hacer un poco de propaganda. Van a ser los viernes de junio y los sábados de julio, a las 8:30 los viernes y a las 7:30 los sábados. Entonces es gratuito, simplemente hay que apuntarse llamando a un número de teléfono. Bueno, si alguien tiene interés es fácil de buscar en internet. No está solo invitada la gente de Yodio, sino puede ir cualquier persona, y se basan, aunque cuando lo veáis os parezca mentira, se basan estrictamente en todos los datos históricos. O sea, la gente no se cree que lo que están contando son pasajes reales, y la verdad que son muy buenos, y bueno, os voy a recomendar que vayáis. Y esto sí que realmente ha funcionado. La gente se divierte, se queda con la historia, y va gente que nunca hubiera ido a una visita normal. Es decir, la gente repetía, había gente que iba 2 veces, que luego iba con los familiares. O sea, la verdad que esa ha sido hasta ahora, de todas las actividades que hemos hecho, la más satisfactoria a la hora o por lo menos en vistas a los objetivos más sociales del proyecto. Otra cosa importante es que siempre, a ver, este patrimonio, como os decía antes, la gente de mi edad hacia arriba lo quiere, es un lugar importante para ellos, pero para la gente joven, no sé, que es tan global además ideológicamente, es mucho más cercano el Empire State o cualquier, no sé, cualquier sitio de América que su entorno cercano. Entonces, lo que estamos haciendo desde 2015 es tratar de inmiscuirnos, implicarnos en las actividades escolares. Entonces, el primer año no nos hizo caso ningún colegio, mandamos una carta y no vino nadie. El Aguasijo, estamos ofreciéndoos unas visitas como queráis, gratis y tal, y si no nos ponéis autobuses nos subimos, fue la respuesta. Entonces, bueno, y poco a poco hemos ido consiguiendo que vengan más colegios. Incluso este año he conseguido que vengan todos, menos los de Areta, que como conoceréis es una república conceptualmente independiente. Y han venido todos los colegios menos los de Areta. También es verdad que les hemos puesto autobuses, pero que nos han dicho que repetirán, porque les ha resultado muy satisfactorio. Entonces, desde siempre desde los últimos años tenemos la idea de las visitas escolares contempladas, porque creemos que es la única forma de que realmente ese lugar de alguna forma se conserve, es diciéndoles, mirad, aquí tenéis un espacio que tiene un montón vuestra historia y tiene estos elementos, y la verdad que reaccionan bastante bien. Que tener su paciencia y tal. Yo estoy más acostumbrado a educar en el ámbito universitario. Es diferente trabajar con estos grupos jóvenes, pero ves que les interesa y que realmente se les quedan las cosas, más de lo que podría parecer. Entonces es un trabajo de base que creemos que tenemos que hacer sí o sí. Estamos en otro tipo de actividades educativas también. Si una asociación de la Icastola de Euskera que hace una visita, se la hacemos. Si también están desarrollando un proyecto Erasmus Plus en el Instituto de Yodio, junto con otras universidades, otros colegios europeos de Polonia, Portugal y Grecia, y cada uno les enseña su patrimonio a los otros.
y, bueno, estamos Iñaki Perurena y yo como, como asesores externos, y bueno, es algún logro para el proyecto que cuando ven los de Polonia y los griegos, pues les vamos a enseñar ese lugar. Porque bueno, ese es un lugar del patrimonio local, ¿no? Y tiene que ser, queremos que sea emblemático y bueno, pues participamos con todo este tipo de actividades en las que podamos. Sale esa idea de, bueno, si queréis patrimonio en Llodio, este es el lugar y nosotros os ayudamos en lo que queráis, sin ningún tipo de contrapartida y gracias a los proyectos estos. Otra cosa que estamos haciendo es crear espacios de... O sea, vale, nosotros excavamos cosas, pero ¿cómo queda eso? ¿Cómo se puede ver? Por los primeros años hicimos una pequeña ventanita, había varias sepulturas que se podían ver, pusimos esta cristalera que se pudo ver, a día de hoy está así, es decir, no sé si lo intuís, pero ya está tapada, porque estamos trabajando en un proyecto, igual algunos sorprenderán en escuchar eso, porque tenemos alguna reunión pendiente, aunque nos conozcamos. Estamos trabajando en musealizar un espacio que hemos excavado y lo que luego os enseñaré. De forma que no se perdería espacio en el interior de la iglesia porque sabía este graderío y debajo de este graderío tendríamos algunos espacios que hemos excavado vistos, que la gente podría bajar y podría verlos. Estamos en negociaciones con el obispado, satisfactorias, por eso hablo de ellos, queremos hacerlo, tenemos el dinero, ya tenemos que concretar el proyecto técnico. Ya eso mi comentario anterior. Entonces, como creemos que lo que tenemos merece la pena usarlo como recurso, luego lo veréis y podréis valorar si realmente creéis que merece la pena o no, también es una apuesta de que hagamos un espacio para que se pueda ver y que la gente lo pueda ver de cerca. Hemos hecho otras actividades, como presentar un libro sobre la historia del arte del lugar. Aquí a la izquierda no me funciona el puntero, o sea, aquí tenéis a Fernando Bartolomé y Laura Calvo de la Universidad del País Vasco, historiadores del arte, profesores de historia del arte. Hicimos un libro con el estudio que hicimos sobre la historia del arte del templo. No sé si lo podéis comprar aquí. Si queréis alguno me pedís, porque creo que se vende en las librerías de Llodio solo. Cuando hay cualquier otra actividad, fue el Parque Eguna, el día del Parque del Marqués de Urquijo, se hicieron actividades culturales, pues nosotros pusimos un stand con todos los objetos que teníamos de la excavación o incluso explicando lo que hemos investigado y bueno, cualquier cosa que sea de divulgar nuestra actividad lo hacemos y también lo intentamos divulgar in situ, en el que ya os he anunciado un panel y tenemos otro sobre la historia. Si vais allí, pues habrá un par de paneles en que mínimamente os cuenten la historia del lugar y los elementos artísticos que hay. Y la última actividad, que no sé si conocéis, esto parece propaganda una tras de otra, es la película Pequeña Suiza, que se estrenó hace no mucho, del director de cine audio Arra Kepasojo, y en el que... ¿La ha visto alguien? Silencio. Vale, pues en el que, no sé si os suena, está Archiniega como una de las localizaciones principales y la segunda es el Santuario del Yermo, en la película conocida como el Santuario del Muermo, Santa María del Muermo. Es nuestra iglesia, aquí veis cómo estaba cuando se rodó y bueno, fue una apuesta también nuestra por pensar, vale, a los jóvenes esto les puede interesar, pero seguro que se sienten más orgullosos de esto. Al final el patrimonio es un poco eso de que te enseñen, sientes orgulloso si aparece en una película. Y bueno, hicimos todos nuestros esfuerzos a nivel de gestión con la Diputación, pedir los permisos para que pudieran rodar ahí, pues para que la película saliera el santuario del Muermo. Al final, bueno, ya veis que con tal no tenemos ningún tipo de filtros y el objetivo es pues socializar y que la gente quiera un poquito más ese sitio. Y paso ya a explicaros ya más lo que es mi perfil. Sabéis también que los arqueólogos hacemos un poco de todo y yo no sé, algunas veces me pregunto por qué, ¿no? Yo no sé si... Además yo creo que somos algunos tipos de arqueólogos los que nos ocupamos de unas épocas en adelante, las que nos metemos más en todo este tipo de cosas. En nuestro caso es un sentido de compromiso con nuestro trabajo y creer en lo que haces y creer que lo que haces sirve para algo. Realmente yo me podría haber dedicado a explicar solo la parte histórica, pero creo que no es lo más importante de lo que hacemos, pese a que sea mi parcela, ¿no? Yo creo que todo esto tiene un sentido en el marco anterior, no tanto investigar por investigar, sino investigar para algo, para alguien. Y dicho esto, que parece que me tengo que excusar, os explico un poco que empezamos a investigar porque tenemos una iglesia que es no os he dicho, luego os repetiré, de fines del XV, principios del XVI. Pero estaba mencionado en documentos del siglo XIV o teníamos esta Andramari, que es del siglo XIII. Entonces, sabíamos que había algo anterior a la iglesia que está en pie. Y empezamos a excavar. Y el primer año ya vimos que había varias tumbas. Esta de aquí, ¿veis? Esta persona que tiene la cimentación, eso que dicen del descanso eterno, yo en este caso no sé si tiene la cimentación de la iglesia en la cabeza.
y este otro que está cortado por los pies. Es decir, teníamos 2 enterramientos que ya estaban allí cuando hace la iglesia. Entonces, el primer año ya supimos que había una iglesia anterior y además sabíamos que era una iglesia que tenía una necrópolis exterior. Este tipo de sepulturas están bastante estudiadas en la Comunidad Autónoma Vasca y tienen muretes y tapas y, bueno, prácticamente todas se circunscriben a los siglos XI-XIII y suelen ser cementerios que están fuera de la iglesia. En la catedral tenemos de esa fase, clarísimamente, además están a diferente orientación, entonces es más fácil identificarlos. Pues bueno, aquí ya el primer año identificamos que había una necrópolis de una iglesia anterior. Ya teníamos, el primer año ya conseguimos los resultados, o sea, esos que esperábamos, ¿no? Tenemos algo anterior. No fue hasta el segundo año cuando entendimos mejor qué eran esos restos. Sabéis que la arqueología es una ciencia bastante abstracta, o sea, es decir, los que habéis trabajado con arqueología nos creéis y somos un poco visionarios y luego normalmente os demostramos que sí. Y lo que es la cimentación, el ángulo de la primera iglesia es simplemente esta cosa azul que se ve aquí, que en la foto sería estos restos de piedra que van en este sentido, que están alterados por construcciones anteriores, utilizan parcialmente la roca y la cajean y construyen el muro ahí. Entonces, esta sería la parte de aquí hacia arriba, la necrópolis, y esto sería el muro de la iglesia con su espacio interior, que únicamente tendríamos esto. Es decir, tenemos una primera iglesia que era muy pequeñita. O sea, no sé si habéis visto las iglesias, muchas iglesias románicas en origen son muy pequeñitas, y en este caso lo era. Esto lo encontramos el segundo año. Asociado a esto, es decir, los planteamientos de que por la tipología del lugar también suponíamos que no solo había una iglesia, sino que habría un pueblo alrededor, o sea, es decir, una parroquia y se va asociada a un poblamiento. En noticias, en el libro del licenciado Gil del siglo XVI, nos hablaban del pueblo de Santa María del Yermo, con 5 casas. Es decir, sabíamos que había habido algún tipo de poblamiento y obviamente si había una iglesia en esa época había un poblado alrededor. Y durante los 2 primeros años estuvimos excavando fuera de la iglesia, junto al campanario, y encontramos lo que son restos, que podrían ser estos, de una casa. Esta es la imagen final de cómo dejamos la excavación. Y en uno de los últimos estratos tenemos una moneda del siglo XIV. Esto parece indicar que tenemos restos de un hábitat anterior al siglo XIV y esto lo excavaremos este año. Entonces posiblemente podremos ver mejor este año qué tipo de hábitat había en torno a la iglesia. Con todo, aquí tenemos una imagen que hizo Ismael García Gómez, al que conoceréis por historiar Vitoria desde la arqueología, y esta sería un poco la idea de esa primera iglesia románica, con su cementerio exterior y con las casas, que se me va, con las casas alrededor, ¿no? Aquí estaría la iglesia, el cementerio que os he enseñado y el poblamiento en torno a él. Hemos hecho dataciones de algunos de los enterramientos, uno de ellos se murió, porque al fin y al cabo, cuando hacemos un carbono 14, algo que estaba vivo, lo que nos dice es exactamente cuándo murió y cuándo empezó a perder carbono, y murió en el siglo XII. Entonces, bueno, va más o menos bien con las fechas que manejábamos. No sé exactamente cuándo empezó a usarse esa iglesia, pero bueno, ya tenemos menciones en el Valle del siglo XI, cuando se cita, por ejemplo, la iglesia de San Pedro de la Muza en el año 1095. Realmente la construcción de una iglesia también, lo que se está interpretando en la historiografía es como las primeras evidencias de los poderes locales, es decir, de repente hay un lugar que está mucho mejor construido que el resto, que es de piedra, que es un espacio diferenciado, es decir, hacia el siglo XII se ve que hay una estructura de poder mucho más clara, que es capaz de materializarse en un tipo de estructura construida mejor que el resto, ¿no? Entonces también esto estaría en ese sentido, diciéndonos que ya son las primeras comunidades ya que cada vez tienen una jerarquización mayor. Y bueno, y esto lo suelo decir porque la gente no es consciente de su historia también. Si empezara por esto, mucha gente estaría más contenta diciendo que esta iglesia era de cuando aquello era Navarra, ¿no? O sea, por poner un poco toda la historia sobre la mesa, es decir, incluso a aquellos que les gusta tanto decir que esto era Navarra, me va a incluir o no, es otra cuestión, simplemente pues esta iglesia era de ese momento. Este es el primer momento. Pero claro, ya os digo que es esa iglesia está siendo muy generosa y su subsuelo cada año nos da sorpresas. Hemos encontrado una segunda iglesia que la veis materializada en este muro y en estas escaleras. Esta es una iglesia que se construye a finales del XIII y que es un poquito más, bueno, bastante más grande que la primera. La primera era una pequeñita iglesia y esta segunda ocupa lo que actualmente viene siendo la nave central. Esta es una iglesia que se destruye para construir la actual.
ya veis que la arquitectura es bastante... no sé si se ve muy bien en esta imagen, pero bueno, es un muro que tiene ahora lo vais a ver mejor, 1,20 m de ancho. Con unas escaleras se accedía de la misma forma que se accede a la iglesia actual, subiendo unas escaleras, porque está construido en ladera. Y esto fue cuando encontramos esto, ya realmente nos íbamos a ir de la iglesia, íbamos a taparlo, pero cuando nos apareció esto, pensamos que, a diferencia de la primera iglesia, que no se entendía muy bien lo que era, la gente cuando ve esto entiende que es una iglesia, y que es un muro, y que son unas escaleras, y que merecía la pena, pues por lo menos pelear porque se pudiera ver y se mantuviera. Entonces, por lo que ha dado pie al que siguiéramos en 2018. Este es el muro, es este. Esta cara, digamos, la siguiente imagen lo que vais a ver es debajo de estas baldosas, porque una vez acabamos de excavar lo tapábamos. La siguiente imagen lo que vais a ver más o menos es esta parte del muro. Y este muro, digamos, la cara estaría aquí abajo y fue saqueado en un momento determinado posterior, lo que no nos permitía muy bien verlo, ¿no? La primera vez que aquí tenéis la cara exterior y esto sería el interior del muro saqueado en un momento posterior, en el siglo XVII, seguramente para robar la piedra. Entonces, ya veis las dimensiones, yo creo que donde mejor se ve son aquí, en esta sección. Es una iglesia, aquí se ve mejor, bastante espectacular, con un suelo de cal, con sus escaleritas y con una, no sé si intuís aquí, una cubierta de un enterramiento. Que ha sido nuestra siguiente sorpresa, que este año nos hemos dado cuenta que esa cubierta, esa losa que estaba, esa cubierta que entendíamos que era un enterramiento, aquí junto a esta cubierta teníamos otro enterramiento y pensamos que esto era una tapa monolítica de un enterramiento medieval. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa cuando hemos ido quitando los restos de cal? Que realmente se trata de una estela romana reutilizada. Los expertos, que no es mi caso en este tipo de elementos, la han datado en los siglos II y III, posiblemente más en el II que en el III. Y bueno, esta ha sido la otra sorpresa y otro de los elementos que nos dice realmente este lugar merece la pena que se enseñe y merece la pena pelear por la musealización. De forma que tendríamos, se ve mejor aquí, este muro, las escaleritas y la lápida romana enseñando la necrópolis medieval y la segunda iglesia. Esto nos hemos dado cuenta este año, realmente es un poco la joya de la corona y nos permite hablar, aunque no está utilizada en época romana, lo que nos permite es hablar de la influencia romana en el entorno. No muy lejos de aquí se encontró otra estela, la famosa Unia. Un poquito más lejos se encontró otra tercera estela romana. Entonces, lo que nos permite ahora también, si estamos creando un lugar en el que enseñar la historia del valle, pues tenemos un elemento más in situ que dices que podemos explicar desde la romanización hasta el siglo XX en este entorno, ¿no? Entonces, en ese nivel es una buena noticia que nos permite seguir ampliando en ese objetivo. Esta segunda iglesia, trazando un poco la historia de quién la pudo construir, parece que está en la órbita de los Ayala desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. Parece que son sus patronos y que ellos le están cediendo a sus familias, digamos, dentro de a sus familias clientelares, le están cediendo el usufructo de esta iglesia. Y desde principios del siglo XV, la familia que está ostentando, y prácticamente hasta el XVII, la familia que tiene el patronato de esta iglesia son los Anuncibai. Es decir, el patronato es que los nobles construyen y mantienen la iglesia y a cambio se quedan con los diezmos. Entonces, son los Anuncibai, a los que además en una de las claves de una capilla está su escudo heráldico, los que, digamos, son los que están quedándose con los diezmos y los que están, de alguna forma, utilizando la iglesia. La tercera iglesia, que es la que está en pie, por eso pongo hasta cuándo, sabemos cuándo ahora está en pie, no sabremos hasta cuándo, esperemos que mucho tiempo. Todo dependerá también de hasta qué punto nuestro proyecto tenga resultado o no. Se construye a fines del 15, principios 16. En la excavación hemos encontrado bastantes restos de su construcción. Tenemos el primer año encontramos una loseta, lo único que se conserva de su suelo original. Aquí tendríamos la preparación de ese suelo. O este sería el muro arrasado de la segunda iglesia, que de alguna forma lo aprovechan para hacer de suelo. Ponen unas losetas encima, lo acomodan en el muro arrasado y hace las veces de suelo de esta iglesia que se construye a fines del 15. Una cosa que siempre nos ha llamado la atención es que cuando lo construyen a fines del 15 no tuvieron ningún tipo de necesidad económica, parece, porque si os fijáis, una de las cosas raras es que esto se conserve así. Es decir, nosotros en la arqueología siempre encontramos lo que no vale para nada. Es decir, lo que valía para algo se utiliza. Este tipo de cubiertas monolíticas siempre se encuentran reutilizadas en algún lugar.
estos sillares se hubiesen reutilizado, esas piedras se hubiesen reutilizado. Entonces, lo que nos está diciendo es, esto lo que nos indica ese estado de conservación, aparte de ser un recurso, nos está diciendo que cuando se construye no hay una necesidad económica como para andar reutilizando. Se construye una muy buena sillería con arenisca de una cantera no muy lejana, y nos está hablando de un lugar que sus patronos, en este caso ya sabemos que son patronos porque son finales del 15, ya los Anuncibai, de alguna forma tenían un nivel económico determinado, y ese lugar seguramente era un lugar muy importante para ellos para hacer esa inversión. Si vais, los que habéis estado, una de las cosas que más llama la atención es qué hace este edificio aquí. Es decir, para construir esto, con las rentas de los 5, cuando se construye vivían 5 familias. Con rentas de 5 familias no se puede construir una iglesia semejante. Es decir, un lugar en el que ya tenía un arraigo y tenía una importancia determinada. Esto se me ha colado porque realmente os iba a hablar del siglo XVI, o sea, del siglo XV, o sea, del siglo XVI. Esta lauda está datada en 1555. Lo que pasa es que la encontramos formando parte del suelo del siglo XVIII. Es decir, cuando hacen el siglo XVIII, mueven de su sitio esta lauda sepulcral, que es de la familia Ibargüen, los Ibargüen de Gordejuela. Sale en la película, La pequeña Suiza también, si os interesa. Entonces, esta es muy interesante porque nos dice que un tal Iñigo es el beneficiado de la iglesia Santa María del Yermo y de otras iglesias, y que yace ahí, es lo que nos dice. Hemos hecho el estudio genealógico. Para empezar, sabemos que en origen estaba en una de las capillas, porque en esas capillas, en las claves, están los escudos de los Ibargüen, porque en los arranques de las claves de la bóveda están estos mismos iconos. Este es el escudo del papado, es decir, las llaves de San Pedro con la tiara papal es el escudo del papado, y los diferentes papas la conjugan, digamos, con su escudo heráldico. En este caso, los motivos que veis aquí de los Ibargüen se repiten en el caso del escudo papal. Entonces, aquí hay dos lecturas interesantes. Una es que esta persona seguramente, es una investigación que tenemos que empezar a desarrollar, supongo que los archivos vaticanos, tuvo un cargo importante, seguramente relacionado con el papado. Y otra segunda línea de investigación, que esta la tenemos ya resuelta, es qué hacen los Ibargüen aquí, si decíamos que era de los Anuncibai. Pues aquí están, el escudo de los Anuncibai está aquí, el de los Ibargüen está aquí, y hemos hecho un estudio genealógico y sabemos que este señor era hijo de un Anuncibai que emparenta con los Ibargüen de Gordejuela. Al ser párroco, finalmente volvía a la familia el patronazgo de la iglesia. Es decir, sabemos de quién era hijo, y aunque solo pone Íñigo, sabemos toda la historia. Realmente no se escapa, digamos, de la esfera de los Anuncibai. Hay una teoría que dice que primero es la iglesia. Esta es la portada de la iglesia de Santa Lucía, que está aquí abajo, y esto es Santa María del Yermo, por eso la gente conoce a Santa Lucía. Y hay una teoría que decía, popular, que primero se había construido Santa Lucía y después Santa María del Yermo. Nosotros creemos que ambos se construyen a la vez. Yo casi diría que por la misma cuadrilla, los mismos personas, tienen los rasgos muy similares a nivel de estos arcos conopiales, estos mismos arranques de arcos, características constructivas y tipológicas muy similares. Y de hecho pensamos que sería al revés, que la que estaría primero sería Santa María del Yermo, que es parroquia, y que es santuario, es Nuestra Señora del Yermo. O sea, desde el principio, cuando Ismael dibujó no sé si os fijáis aquí, que hay unas personas mirando algo, planteamos la hipótesis de una aparición mariana o algo así, como que explicara que hubiera esa Andramari, que está en otros lugares cercanos, Santuario de la Encina, Santuario del Oro, tienen Andramaris muy parecidas, y para explicar la importancia de ese lugar. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que esa hipótesis de alguna forma se ha verificado, porque esta pisada que está aquí ahora mismo en San Antonio, en origen estaba en Santa María del Yermo. Es una pisada que según los documentos del siglo XVIII es de Nuestra Señora. Es una pisada que realmente no sería una aparición mariana, sino una reliquia de su paso de la Virgen por el lugar, y que estaría en el santuario de Santa María del Yermo. Y a nuestro entender eso explicaría que este sea santuario por un lugar, y por otra parte la arquitectura que tiene y la devoción que siempre ha tenido este lugar. Para que os hagáis una idea de la importancia de este sitio, hemos encontrado en 4 campañas de excavaciones unas 80 monedas. Alguien que ha hecho arqueología sabe que esto es algo muy inusual. O sea, es un lugar en el que ya no solo la arquitectura
o los ajuares de los enterramientos que ahora os enseñaré, sino que también había una acumulación de moneda muy importante y creemos que se debía a la devoción que había por ese lugar, por ser realmente un lugar que guardaba las reliquias de la Virgen María. Entonces, esta pisada, que ahora se dice que es de Santa Polonia o de San Antonio, en realidad estaba en el santuario, lo que pasa que en el siglo XVIII decidieron que no se debía seguir rindiendo culto a eso. De hecho, el documento dice que hay que hacer un muro para taparlo y se amenazaba con la excomunión a quien siguiera haciendo un ritual concreto que se basaba en llevar en la boca agua de la fuente de Santa Lucía, subir las escaleras y depositarla en la pisada de la Virgen. Quien hacía eso se supone que no iba a tener ningún tipo de problema con la dentadura, y porque estaba Santa Polonia, ¿no? Era una mezcla entre la reliquia de la Virgen, que se mezcla con Santa Polonia y con un ritual que era bastante heterodoxo. O sea, en el 18 se decide que si tienes dolor de muelas es lo que Dios quiere y no vale ningún tipo de este tipo de rituales. Entonces se decide tapar, no lo consiguen porque tenía mucho arraigo y lo llevan al extrarradio, digamos, lo construyen el humilladero de San Antonio y ponen ahí la pisada bajándole el rango. Es de San Antonio, no de la Virgen. El lugar, después de, cuando se construye la iglesia, es utilizado, como todas las iglesias, en determinado momento como cementerio. A día de hoy hemos encontrado un total de 80, creo que son 81 enterramientos, algunos bastante peculiares, como este que está debajo del coro y enfrente de la puerta. Este es un encajonado que pensamos que podía deberse a algún tipo de epidemia o algo, porque tenía mucha cal, pero luego pudimos ver que algunas de las tumbas no estaban ocupadas y que otras sí, es decir, que eran de alguien y que en función a la necesidad se ocupaban. Pero nos extrañó mucho por el lugar en el que estaba, debajo del coro y frente a la puerta. Y nos sorprendió mucho la conservación. O sea, conocemos encajonados del siglo XVI y XVII, pero yo nunca había visto uno, llevo 20 años trabajando en iglesias. Entonces, la verdad que fue bastante espectacular. Estas son las imágenes de las excavaciones del año pasado. Esto, por ejemplo, sabemos que era un párroco porque estaba enterrado del revés. A partir del Concilio de Trento se les da la vuelta para que el día del juicio final puedan guiar a sus feligreses. Bueno, aquí tenéis una imagen de la excavación con un detalle de un enterramiento con 5 cráneos. Lo he puesto porque esto en la catedral salía también de forma bastante frecuente. Pero lo que no es tan normal es esto. Vale, esto es una imagen típica, pero lo que no es tan frecuente es encontrar un zapato, que tenéis aquí abajo a la izquierda, hojas de laurel, que se conservan intactas, del siglo XVI-XVII, un escapulario que tenéis aquí, conservado perfectamente. Tenemos una cantidad de rosarios impresionante, aquí tenéis 2 ejemplos, un pequeño Jesucristo hecho en hueso impresionante. Es decir, hay 2 cosas a resaltar: la calidad de los ajuares de los enterramientos. Esto no es porque ahora estoy en este proyecto de la catedral, pero tenemos proporcionalmente muchísimos más, pero no sé qué porcentaje, pero un porcentaje impresionante de rosarios. Y otra cosa es, también tenemos crucifijos de barro, hay un montón de elementos asociados con los enterramientos, que no es muy habitual. Pero quizás más reseñable también es que la materia orgánica se conserva muy bien. Tenemos muchísimos zapatos, suelas de zapatos, un zapato conservado casi de forma íntegra. Ya veis que la moda tampoco era tan distinta. Creo que es el único zapato que se conserva casi entero en Álava. Las fotos nos las han mandado del Servicio de Restauración de Álava. Son materiales que nuestras manos correrían grave riesgo de perderse y bueno, están haciendo, la verdad, que una labor impresionante. Les mandamos todos los materiales que son frágiles y bueno, nos devuelven estas fotos maravillosas. Nosotros los sacamos todo lleno de porquería y ellas lo mandan como si fuera, ¿no? Parecen relativamente nuevas, ¿no? Y esto es una de las cosas más sorprendentes de los enterramientos, es la calidad del registro a nivel cualitativo y a nivel de conservación, que nos va a permitir hacer muchas cosas. Y aquí veis la transformación del siglo XVIII. Aquí tenéis la diapositiva que se me ha colado. En el siglo XVIII lo que hacen es reestructurar todo el espacio. El siglo XVIII es un siglo de cambios. Os he dicho que es cuando se prohíben hacer este tipo de rituales que no se consideran muy ortodoxos. Se reorganiza el espacio interior, se hace este suelo que tenemos aquí y se transforma prácticamente todo. O sea, si hoy vais allí, lo que vais a ver es un resultado del siglo XVIII prácticamente. Esto es un control de obra que hicimos. Todo este espacio que está hacia la derecha prácticamente
es un espacio de nueva creación, es una terraza que se hace en el siglo XVIII. Para acceder en su momento había que ir muy pegadito a Santa Lucía, había unas peñas que se explanan en el siglo XVIII. Y esta imagen que tenemos, esta venta también se hace, lo que era la venta se hace también en el siglo XVIII. El espacio se configura como lo vemos hoy en el siglo XVIII, tanto el del interior de la iglesia, que es por donde vamos a pisar y vamos a ver, como el del exterior. Se transforma no solo a nivel físico, sino también a nivel ideológico. Es cuando ponen en San Antonio la pisada de la Virgen y dicen que no es de la Virgen. Es cuando se intenta erradicar esas creencias, esos exvotos, que si hago determinado ritual se me van a pasar los dolores. Aquí tenéis una imagen de, precisamente, Santa Lucía, es una iglesia inglesa, en la que se dejaban los exvotos. Entonces, esto es algo que se decide erradicar en el siglo XVIII. Aún así, el fervor popular hace que a día de hoy la gente, no se ha perdido, no sé si alguien lo ha hecho, no se ha perdido esta costumbre y ahora la gente lo que hace es tragar el agua y llevársela hasta San Antonio, que está muchísimo más lejos, y depositan en la pisada. O sea, de alguna forma, ya esto se ha perdido, pero hay gente que cuando era joven hacía este ritual para quitarse el dolor de muelas, recorría el medio kilómetro que hay ahora mismo entre la fuente de Santa Lucía y San Antonio. Son cosas que se mezclan y que perviven de alguna forma y que están ahí. A día de hoy esto es conocido porque si metes el pie supuestamente pues vas a encontrar pareja. Es una evaluación, en mi opinión, ¿no?, de la historia. Cuando que os hablaba esto, que era un espacio de convivencia que se acaba en el siglo XVIII, que es que este lugar deja de ser un lugar en el que hay muchas mezclas de creencias. O sea, eso de llevar el agua o de frotarse con el agua a los ojos para ver bien, eso se quiere acabar en el XVIII, porque era un lugar que se considera que no era ortodoxo. Para que os hagáis una idea, hasta principios del siglo XIX, finales del XVIII, se hacían letanías para expulsar a las brujas de un lugar en el que había 2 iglesias y 3 casas. Es decir, era un lugar en el que siempre ha estado, o sea, eso que os decía antes, que una cosa es la ciudad y otra es el bosque, ¿no? O sea, el monte. O sea, las cosas que estaban sucediendo ahí no podían pasar. Había que acabar con ellas y por eso pongo esta cruz procesional, pues porque es en este momento en el que se acaba con todo. Se erradican las brujas y se erradican las creencias extrañas y es en un lugar en el que este lugar pasa a ser lo que es a día de hoy, no solo a nivel físico, sino también a nivel ideológico y religioso. Esta bruja, que es el símbolo del carnaval de Llodio, la bruja Lesiaga justo está debajo del monte donde está Santa María del Yermo, y en torno a esa iglesia es donde se aparecían las lamias. Es decir, es un lugar. Todo esto de alguna forma se decide acabar con ello en el siglo XVIII. También ya os he dicho antes que este lugar ha sido un escenario de las guerras carlistas. En la excavación hemos encontrado, por ejemplo, testimonios de una bala de Avancarga, más asociada a la Primera Guerra Carlista que a la Segunda, una moneda de la Tercera Guerra Carlista, porque este espacio que no sé si se intuye aquí estaría el santuario, y esta línea es la línea carlista de Santa Lucía, por la que se hizo para que los liberales no acabaran con el sitio de Bilbao. No funcionó. O sea, realmente estaban atrincherados aquí, vinieron por aquí, pero hemos podido hacer una excavación en uno de estos fuertes y hemos podido comprobar que casi no estaba habitado. Había muy poca evidencia material. Entonces, bueno, también fue un lugar de refugio, porque había muchos carlistas se refugiaban en Santa María del Yermo también, se escapaban y se refugiaban allí. Un tal Luqui, que era muy famoso, que era medio carlista, medio bandolero, se refugiaba en este entorno. Y luego, como os decía, este lugar, aquí tenéis una pintura de José Arrue que he tomado de la página de un amigo de Félix Muguruza. Veis la imagen de los santuarios, Santa Lucía y Santa María del Yermo, y unas romerías que eran multitudinarias. Pero aquí también es interesante poner el acento en el que, obviamente se iba a misa, pero lo que era multitudinario, había lo que pasó a la posteridad era la fiesta. O sea, era un lugar en el que convivía todo, convivía la religiosidad, pero también cualquier otra cosa que no era también religioso, porque era un espacio también en el que la fiesta siempre ha tenido muchísima importancia, y lo hemos podido ver en el registro arqueológico que tenemos lleno de botellas del siglo XX. O sea, realmente hemos podido comprobarlo también en el registro arqueológico. Y esto es por lo que este espacio sigue siendo querido de alguna forma por la gente que tiene más de 40 años en el pueblo. Y esto es digamos que es el punto final de alguna forma de Santa Lucía, y nosotros por eso lo llamamos Hermualde, porque sería otra fase. Que a partir de ahora queremos que los jóvenes lo identifiquen como un lugar
naturaleza, porque bueno, realmente el entorno natural es impresionante. El ayuntamiento ha comprado parte del entorno natural y quiere hacer un anillo verde con repoblando con determinados árboles. Se quiere apostar un poco por la idea también de que es un lugar de patrimonio. Y de alguna forma, nuestro proyecto lo que está intentando hacer es que eso Santa Lucía se convierta en Ermualde para que sea un lugar que siga siendo activo en la vida de Llodio. Y acabo un poco con el título, ¿no? Mi epílogo es poner el título, no es muy original, pero no puedo acabar de otra manera sino diciendo que lo que queremos es que, bueno, da igual que sea arqueología o no, yo soy arqueólogo casualmente y quizá esto sí que arranca la arqueología, pero lo que queremos es que esa comunidad, ¿no? Esto es lo que realmente a nosotros nos da sentido, esto de aquí lo hacemos para esto, y lo que realmente va a dar sentido de futuro al proyecto va a ser que estos que están aquí, que no se les ve la cara, espero, realmente aprendan y quieran un poquito ese entorno y que se sorprendan cuando les dices, ¿ves? Estas castañas de aquí se vendían en Holanda, o la revolución industrial se fue gracias en parte a porque las castañas de este entorno se exportaban allí y por eso hoy tenemos ericeras. O que entiendan que era una sociedad que históricamente el pueblo vasco ha sido religioso, muy religioso, que por eso el patrimonio es así, que entiendan la guerra de bandos porque usaban como recurso las iglesias, que entiendan como el poblamiento medieval, que se pregunten, joder, aquí estuvieron los romanos. O sea, nuestro objetivo al final va a ser que, bien, a mí personalmente me satisface sacar todas estas sorpresas un poco a la luz y entender más de la historia, pero realmente no tendría sentido si solo me satisfaciera a mí, yo creo. Igual podría dormir mejor o peor, pero realmente el sentido de todo esto que estamos haciendo es que, pues, que estas personas, todas estas personas participen de ello. Y esto es lo que quería contaros.